Dios les bendiga, bienvenidos de nuevo a nuestro estudio de Primera de Corintios. Ya hemos estado estudiando capítulos 1 al 5 y hoy vamos a estudiar el capítulo 6. Les animo a que sigan estudiando aquí junto conmigo y también aparte en sus casas, síganlo leyendo, sigan anotando lo que ustedes aprenden. Si tienen preguntas, les animo a que sigan estudiándolo, léanlo varias veces. Si hay algo que no entienden, léanlo de nuevo, pongan su pregunta o así. Yo de mi parte me he estado disfrutando mucho este estudio. He estado aprendiendo mucho y lo veo como si aplica a nuestras vidas. Lo veo en cosas que nos suceden o veo cómo se puede aplicar esto a nuestras vidas y lo he estado disfrutando mucho. Me alegra mucho poder pasar estos momentos en la palabra de Dios y sé que va a ser una bendición para todos los que lo hagan, porque es la palabra de Dios y hay poder en él y como hijos de Dios esto es palabra directamente a la iglesia. Y nosotros que ya aceptamos a Jesús y queremos vivir nuestras vidas para Él y que nos congregamos, lo importante es saber lo que Dios nos está hablando y que siempre pongamos nuestra mirada en Él para poder ser una iglesia que le adora y que se enfoca en Él y que está firme en Él y que sigue buscando en Él. Por eso estos estudios los hago con el único propósito de que todos seamos bendecidos y que Dios muestre su poder para el beneficio de toda nuestra iglesia. Amén. Y vamos a continuar con el capítulo 6. Dice: si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. En realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias, y conste que se trata de sus hermanos. Y dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Eso es lo que estábamos leyendo en el capítulo 6 del verso 1 al 11. Y aquí nos está hablando que están teniendo pleitos, hay demandas, están demandando la iglesia, los hermanos, hay hermanos que se están demandando en la justicia del mundo, o sea, ante los gobernantes, lo fueron a ponerle una demanda entre ellos. Y está diciendo: esto no es posible, ¿cómo ustedes van al mundo para que los juzguen? Ustedes deberían de ser capaces para poder resolver estos pleitos. Deberían ustedes ser suficientemente maduros para poder resolver estas cosas. Y recordemos que en el primer capítulo de Corintios, ahí hablamos de que la sabiduría humana no es lo que Dios usa para la iglesia. O sea, nosotros no podemos estar basando nuestra confianza en la sabiduría humana,
no deberíamos de llevar nuestros problemas a que se resuelvan en el mundo. Deberíamos nosotros ser capaces de poder hacer lo que se tiene que hacer, y nosotros vamos a estar enfocando nuestra mirada en Dios, en lo que Él quiere que hagamos. En cambio el mundo no, ellos nomás están pensando en lo terrenal, pero nosotros tenemos que pensar más allá y espiritualmente en lo que Dios demanda de la iglesia. Y aquí está diciendo cómo son inmaduros también, no pueden ustedes mismos resolver sus problemas y lo están llevando al mundo, cuando ustedes deberían de saber más que el mundo. Y si recordemos en el primer capítulo de Corintios, nos decía de que al mundo el poder de Dios es locura, la palabra de Dios es locura, para el mundo no la entienden. ¿Cómo puede uno que es espiritual, alguien que debe de ser espiritual, en la iglesia debemos de poner nuestra mirada en Cristo, cómo vamos a llevarle al mundo, que el mundo nos diga cómo hacer las cosas? Y dice también vamos a buscarlo en el Primera de Corintios, en capítulo 2, dice, el 3, perdón. En el 3 dice, en el verso 18, dice: si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Para Dios la sabiduría del mundo también es locura. Igual como para el hombre lo que viene de Dios, lo que es de Dios, se le parece locura porque no está ellos enfocando su mirada en Dios y en su mensaje, y no lo están viendo espiritualmente. Pero nosotros los creyentes debemos vivir nuestra vida espiritualmente y enfocarnos en Dios. No podemos llevar nuestros problemas al mundo para que ellos los resuelvan o que nos digan cómo hacerle. Se supone que nosotros tenemos que poder hacerlo y enfocar nuestra mirada en Dios y hacer lo que Dios le parece. Y aquí también leemos que dice también: es más, ni debería de haber pleitos entre ustedes. El que ya haya pleitos entre ustedes, eso está mal. Y no debería de haber pleitos entre ustedes. Y dice: ¿y por qué vas a demandar? Si alguien te hace daño, nos dice, ¿por qué no mejor lo sufres? Vamos a buscarlo. Dice, sí, en el verso 7 dice: en realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Está diciendo, es mejor nomás déjalo así. Ya te defraudaron, te hicieron una injusticia. ¿Para qué vas y lo demandas? ¿Para qué haces todo un pleito de esto? Te peleas con tu hermano porque te hizo una injusticia y te defraudaron. Como decíamos también, a veces el dejar que pasen las cosas no significa que es debilidad, sino es uno enfocar su mirada en Dios y saber que solo nos tenemos que enfocar en Él y que Él nos va a ayudar a soportar lo que los demás nos hagan, si nos hacen daño, si nos lastiman, por ejemplo, en esto sería una demanda, podría ser una demanda de que o un dinero que no se pagó. A veces entre los hermanos venden cosas o hay negocios que se hacen y cuando no cumplen, pues ¿qué se puede hacer? Está triste, pero igual por eso también está diciendo. Y luego lo malo es que ustedes están defraudándose. Eso también no debería de haber nadie que nos esté defraudando entre los hermanos. No debería de haber alguien que cause una injusticia entre los hermanos. Si no hay defraude, si no hay injusticia, entonces no debe de haber una demanda. Y si tiene una demanda, no deberíamos de mandarla al mundo, a que el mundo nos diga cómo resolverlo. Debemos de ser todos justos y no defraudarnos, ayudarnos y cumplir con lo que decimos, cumplir nuestra palabra, ser justos. Y aquí nos dicen en el 9, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Si estamos haciendo cosas malas, estamos cometiendo injusticias entre los que nosotros les decimos hermanos, nosotros no somos parte del reino de Dios. En realidad no somos hermanos.
Dice, lejos de ustedes los que defraudan y cometen injusticias, y conste que se trata de sus hermanos. Somos según hermanos, pero nos estamos dañando y defraudando. No debería de haber eso en la iglesia. Aquí estaban teniendo ellos, estaban habiendo hermanos que estaban cometiendo injusticias, estaban defraudando, y luego a los que los estaban defraudando ellos les ponían una demanda y ni siquiera lo traían nada más frente a la iglesia para que la iglesia les ayudara. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? La misma iglesia debería de poder juzgar el caso y decir eso así se tiene que hacer y así es como se va a resolver. Pero no, lo estaban llevando todavía al mundo. Pero debemos de no, que ni siquiera haya una injusticia ni un defraude, y cuando nos cause a alguien una injusticia hay que perdonar, hay que sufrirlo y dejarlo pasar y seguir nomás nuestra confianza en Dios, que Él va a cumplir todas nuestras necesidades. Él nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a sanar nuestro corazón y todo. Quiero repasar lo que leímos en el 9. Dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Vamos a escuchar las cosas que no deben de haber entre los hermanos. Dice, no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así es como nosotros éramos eso, éramos malvados, pero ahora ya en Jesucristo dejamos todo eso atrás, somos renovados, somos cambiados. Y no debe de haber esas cosas entre los creyentes. Amén. Vamos a seguir leyendo en el 12. Dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con el Espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Aquí ya nos está hablando Pablo de la inmoralidad sexual. Y en los versos anteriores, donde nos describía todo lo que los que no heredarán el reino de Dios, está hablando de los pervertidos sexuales. Un pervertido sexual es alguien que hace actos sexuales que no son como Dios dispuso que fuera, y eso también lo vamos a seguir leyendo en el capítulo 7, lo que a Dios le parece que debe de ser, como Él lo destinó para que fuera y lo creó de esa manera. Pero todo lo pervertido es todo lo que está fuera de como Dios quiere que sean las cosas, como Él lo instituyó y como lo creó para que fuera así. Muchos tienen la excusa de decir que es pues el cuerpo para eso fue hecho. Por eso dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, que los dos van de mano a mano, pero no dice
Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Nuestro cuerpo fue creado para servirlo a Él, para obedecer a Dios, y no es para la inmoralidad sexual. Y a muchos se les hace fácil porque son su cuerpo, su tentación, sienten que su cuerpo se lo pide y piensan que está bien. Todo lo que está fuera de lo que Dios nos ordena, eso es la inmoralidad sexual. Cuando nosotros cometemos inmoralidad sexual, estamos pecando contra nuestro propio cuerpo. Y nosotros somos hijos de Dios, nuestro cuerpo debe de pertenecer a Él. Entonces, si somos hijos de Dios, no podemos nosotros tener espacio en nuestras vidas, no podemos nosotros usar nuestros cuerpos para mal. Entonces, tenemos que enfocarnos de nuevo, como decimos, todo se trata de enfocarnos en Cristo, en lo que Él nos habla en su palabra, y dejar nuestra carnalidad, nuestra carne, no obedecerla y cambiarla, y enfocarnos en lo que Jesús nos habla. Y somos hijos de Dios, y dice que somos el templo de Dios y que Él habita en nosotros. Un hijo de Dios no puede estar involucrado en estas cosas, y son muy dañinas para un propio cuerpo. La inmoralidad sexual, dice, fueron comprados por un precio. El 20, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Alguien que está entregado a Dios y quiere vivir su vida para Dios, sabe que su carne su cuerpo ya no es de Él, ya no le pertenece. Ahora es para honrar a Dios, para obedecer su palabra. Y mucha gente no lo ve así, piensan que pueden hacer lo que quieran porque así lo sienten, y dicen, como yo siento hacer esto, así, esto es lo que me llama mi cuerpo a hacer, piensan que está bien. Pero tenemos que aprender que debemos negarnos a nosotros mismos y obedecer a Dios. Somos comprados por Él. Él murió en la cruz por nosotros para perdonar nuestros pecados, y Él ya pagó el precio, y ahora somos sus hijos, y debemos de vivir una vida conforme a lo que Él nos dice. Eso es lo que estamos hoy aprendiendo en este capítulo. Pueden seguirlo leyendo y vean todo lo que dice, pero prácticamente eso es lo que habla la inmoralidad sexual, que no debe de haber no debe haber en nuestra vida la inmoralidad sexual. Debemos de respetar y honrar a Dios con nuestro cuerpo. Y bueno, Dios les bendiga y nos vemos para la próxima.